Estaba cenando sola, hasta que la madre del CEO dijo, finge que eres la esposa de mi hijo. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. La mesa era para una persona. La mesera lo sabía. La señora de la mesa de al lado también lo sabía. Y Sonia lo sabía mejor que nadie. ¿Espera a alguien?, preguntó la mesera, sin disimular del todo. No, respondió Sonia. Solo yo. La mesera sintió con esa sonrisa que no es sonrisa y se fue. Sonia abrió la carta. El restaurante se llamaba La Terrazza di Corso. Estaba en el corazón de Milán, en una calle que parecía diseñada para recordarte que hay lugares a los que no llegas sola. Manteles de lino. Copas de cristal. El tipo de sitio donde la gente mira quién entra y saca conclusiones en 3 segundos. Sonia había tardado 3 semanas en decidir venir. No por el precio. Por otra cosa. Por esa voz que llevas meses diciéndote que quizás ya no tienes derecho a ocupar ciertos espacios. Pidió el menú degustación. Se sirvió agua. Tocó el collar con la punta de los dedos, sin darse cuenta. Una sola vuelta de perlas finas. De su madre. La única cosa que le quedaba de ella. Llevaba 8 meses muerta. Y Sonia todavía no había encontrado cómo despedirse. Fue entonces cuando la silla del frente se movió. No sola. Alguien la jalaba. Una mujer se sentó frente a ella con la naturalidad de quien llega a una cita que ya tenía agendada. Chaqueta de cachemira color marfil. Cabello recogido con un broche de oro. Una sola vuelta de perlas dobles en el cuello. Y unos ojos muy claros que miraron a Sonia como si ya la conocieran. Disculpa la intromisión, dijo, en un italiano perfecto con acento del norte. Necesito pedirte un favor enorme. Y sé que no me conoces de nada. Sonia dejó el tenedor. ¿Perdona? 5 minutos. Eso es todo lo que necesito. La mujer tomó la carta de vinos con la serenidad de quien no acostumbra a que le digan que no. ¿Ves esa mesa junto a la ventana? Sonia giró. 2 mujeres mayores. Diamantes en los dedos. Sonrisas que no eran sonrisas. Una de ellas susurró algo y la otra se inclinó para mirar mejor. Llevan 3 años intentando casar a sus nietas con mi hijo, dijo la mujer. Esta noche vinieron las 2 juntas. Necesito que se lleven un mensaje claro. ¿Y ese mensaje soy yo? Ese mensaje eres tú, sí. Sonia miró a la mujer. Luego a las de la ventana. Luego a su risotto, que acababa de llegar y que olía exactamente como debía oler. Había 1000 razones para levantarse y marcharse. ¿Cómo se llama?, preguntó en cambio. La mujer sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha. Isabel. Isabel Aldecoa. El nombre no le decía nada. Pero la manera en que lo pronunció, como quien da el número de una cuenta bancaria, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era. Sonia Ferreira. Perfecto. Isabel señaló la carta. Barolo o Brunello. Estaba con blanco. Cambia al Barolo. Lo que viene después lo pide. Y con esa naturalidad inexplicable, Isabel Aldecoa tomó el control de la mesa, la conversación y, sin que Sonia lo autorizara del todo, de la noche entera. Te conociste con mi hijo en una conferencia en Venecia, dijo Isabel, en voz alta, mientras servía el vino. Llevan 8 meses. Son discretos porque a él no le gusta la prensa. ¿Y cómo me llamo en esta historia? ¿Cómo te llamas siempre? Sonia. Pausa. ¿Sabes improvisar? Enseñé filosofía durante 6 años. 20 alumnos de primer año a las 8 de la mañana te preparan para casi cualquier situación. Isabel la miró de otra manera. Más despacio. Como si estuviera leyendo algo que nadie le había dicho en voz alta. ¿Cómo dejaste de enseñar? Sonia tomó el Barolo. Es una historia larga. Las buenas siempre lo son. No hubo tiempo de responder.
La mujer de diamantes de la mesa junto a la ventana se había puesto de pie. Caminaba hacia ellas. Isabel no se movió. Solo apoyó levemente la mano sobre la muñeca de Sonia. Un gesto tan pequeño que nadie más lo vio. Respira, dijo en voz bajísima. Y sonríe como si esto fuera lo más normal del mundo. La mujer llegó a la mesa con una sonrisa que tenía dientes. Isabel, querida. Qué sorpresa encontrarte aquí esta noche. Donata. Isabel no se giró del todo. Qué puntual, como siempre. Y esta joven es Sonia, la esposa de Marcos. Donata las miró a ambas. Primero a Isabel. Luego a Sonia. Sonia extendió la mano con la calma de quien ha estrechado muchas manos en muchas salas. Encantada. ¡Qué encantadora! Los ojos de Donata bajaron al collar. ¿Perlas de familia? De mi madre, respondió Sonia. Tenía muy buen gusto. Donata sonrió con los labios apretados. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir una derrota pequeña y la acepta porque tiene reservas para el siguiente asalto. Supongo que los veremos el jueves en la gala de la Fundación Borghese. Allí estaremos. Dijo Isabel, antes de que nadie pudiera intervenir. Donata se retiró. Sus tacones sobre el mármol sonaron como pequeños martillos. El silencio en la mesa duró exactamente lo que tardó el sommelier en aparecer. Excelente, murmuró Isabel, cuando se fue. Habrás notado que llegaste al acuerdo antes de que yo te lo pidiera. Todavía no sé en qué acuerdo estoy exactamente. En el de la gala del jueves. Isabel le ofreció el pan con una sonrisa. Nada complicado. Solo una noche más. Sonia la miró. ¿Y su hijo sabe algo de todo esto? Marcos sabe que su madre organiza el mundo a su manera. Pausa. Lo que no sabe es que esta noche vas a cenar con nosotros cuando llegue. ¿Cuándo llega? Isabel miró hacia la entrada del restaurante. Ahora. El hombre que entró al restaurante no era alto de manera llamativa. Llevaba el saco oscuro con ese descuido cuidadoso que solo consiguen los que nunca han necesitado impresionar a nadie. Pelo castaño ligeramente revuelto. Y una manera de caminar que hacía que el espacio se acomodara a él, no al revés. Sonia lo notó antes de saber quién era. Lo que la detuvo fueron los ojos. Grises. Del color exacto del cielo de Milán en noviembre. Recorrieron el salón con eficiencia silenciosa. Y entonces encontraron a Sonia. No a Isabel. A ella. No digas nada todavía, susurró Isabel, sin apartar la vista de la carta. Solo míralo como si llevaras amándolo toda la vida. Sonia lo hizo. No supo exactamente por qué. El hombre llegó a la mesa. Se detuvo. Miró a su madre. Miró a Sonia. Y en su expresión apareció una fractura pequeña pero perfectamente visible, la de alguien a quien acaban de sorprender con algo que no estaba en ningún plan. Mamá, dijo. Voz grave. Pareja. Una pregunta disfrazada de saludo. Isabel señaló la silla vacía junto a Sonia. Marcos, amor. Una pausa de un segundo, perfecta. Te presento a tu esposa. Marcos Aldecoa no se sentó de inmediato. Se quedó de pie junto a la mesa durante 3 segundos exactos. Miró a su madre. Miró a Sonia. Miró la botella de Barolo a la mitad. Luego, sin decir una palabra, jaló la silla y se sentó. Sonia mantuvo la postura. Mano sobre el mantel. La sonrisa todavía ahí, aunque ya había perdido la calidez y se había convertido en algo más parecido a cortesía profesional. ¿Cuánto tiempo lleva esto en marcha? Preguntó Marcos, en voz baja, sin apartar los ojos de Sonia. Esta noche, respondió Isabel. ¿Le explicaste que esto es una manipulación en toda regla? Le expliqué que necesitaba ayuda. Pausa. Y ella aceptó. Marcos la miró directamente. ¿Por qué aceptaste? Sonia pensó en mentir.
Pensó en una respuesta inteligente que lo dejara en la misma posición, sin saber demasiado. Pero había algo en ese hombre, en la forma en que hacía las preguntas como si de verdad quisiera la respuesta y no solo el gesto de pedirla, que le quitó las ganas de construir algo falso. Porque hacía meses que nadie me inventaba una historia en la que yo era importante, dijo. El silencio que siguió no fue incómodo. Isabel, sin levantar los ojos de la carta, sonrió. El camarero llegó. Marcos pidió agua mineral. Su madre pidió postre para los tres sin consultar a nadie. Desde la mesa junto a la ventana, Donata los observaba. Marcos lo notó. Miró a Sonia un segundo. ¿Cuánto tiempo llevas en Milán? Preguntó. 4 años. Vine para el doctorado. Me quedé porque no tenía un buen motivo para irme. ¿Y ahora? Ahora tengo menos motivos todavía, pero tampoco tengo prisa. Marcos la miró de una manera diferente. No con la evaluación calculada de antes. Con algo más parecido a reconocimiento. ¿Qué enseñabas? Filosofía. En la Bocconi. ¿Enseñabas, en pasado? Sonia tomó su copa. Pasado, sí. Él no preguntó más. Eso fue lo que la sorprendió. Todo el mundo preguntaba más. El tiramisú llegó. Comieron en silencio durante un momento. No el silencio incómodo de los desconocidos, sino el otro. El que existe entre personas que ya decidieron, sin decirlo, que no necesitan llenar el aire. Fue entonces cuando Donata volvió. Esta vez con su compañera. Ambas se acercaron juntas, con la determinación de quien ha tomado una decisión estratégica durante los últimos 20 minutos. Isabel, hemos estado pensando. Donata miró a Marcos con esa sonrisa de antes. Sería maravilloso organizar una cena la próxima semana. Las dos familias. Algo informal. Marcos abrió la boca. Sonia se adelantó. ¡Qué amable! Lo dijo con la misma calidez con que diría cualquier cosa verdadera. Marcos tiene muy poco espacio en la agenda las próximas semanas. El cierre de la adquisición nos tiene a todos muy ocupados. Donata parpadeó. ¿Adquisición? Empresarial. Nada interesante para una cena. Sonia tomó el tenedor. Pero gracias por el gesto. Muy considerado de su parte. La otra mujer, que no había dicho nada hasta ese momento, entrecerró los ojos. Donata sonrió con los labios apretados. Por supuesto. Ya encontraremos el momento. Y se fueron. El silencio que siguió en la mesa duró 2 segundos. Dios mío, murmuró Isabel, y cerró los ojos con algo que se parecía mucho al alivio. Marcos dejó el vaso sobre la mesa muy despacio. Miró a Sonia. ¿Has manejado esto antes? ¿El qué? Una sala. Personas que deciden antes de que abras la boca. Sonia bajó la vista a su plato. 20 alumnos a las 8 de la mañana, repitió. Te preparan para casi cualquier situación. Esta vez Marcos sí sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi invisible para quien no la buscara. Pero estaba ahí. Como una grieta en granito. Cuando se levantaron para salir, Isabel fue interceptada por el director del restaurante. Sonia y Marcos quedaron solos un momento en la entrada. La noche de Milán olía a lluvia próxima. Octubre haciendo lo suyo. Marcos caminó a su lado, manos en los bolsillos. Tengo que pedirte algo más, dijo, sin rodeos. Sonia lo miró de reojo. Más. La gala del jueves. La de la Fundación Borghese. Pausa. Es un evento importante. Inversores, socios, prensa especializada. Y las 2 señoras de esta noche van a estar ahí con exactamente el mismo plan. ¿Y no puedes simplemente decirles que no? Marcos caminó 2 pasos en silencio. Mi empresa está en medio de una adquisición que depende de la neutralidad de varios miembros del consejo de esas familias. Si los ofendo socialmente, la neutralidad desaparece. Sonia lo procesó. Era una lógica que entendía,
el mundo donde las relaciones personales y los negocios son la misma cosa con distinta ropa. Una noche, dijo. Una noche, confirmó él. Sonia se detuvo junto a una farola. Lo miró directamente. Una condición. Él esperó. Antes de que acabe el jueves, le dices a tu madre la verdad. Que esto fue un acuerdo. Que no soy nadie para ti. Marcos la estudió un momento. ¿Por qué eso? Porque tu madre conoció a mi madre. Pausa. Yo todavía no sé qué hacer con eso. Pero no quiero que ella construya algo sobre una mentira. Marcos guardó silencio. ¿Cómo sabes que se conocieron? Ella me lo dijo. Esta noche, cuando tú no estabas. Sonia miró el collar. Y cuando lo dijo, supe que no era la primera vez que me miraba ese collar. Un momento largo. De acuerdo, dijo Marcos finalmente. Sonia asintió. Entonces iré el jueves. Y mientras caminaban de regreso hacia el restaurante, Sonia tocó el collar sin darse cuenta. Y por primera vez desde que lo tenía, no le pesó. Esa noche, antes de dormir, el teléfono vibró una vez. Número desconocido. Sin nombre. Sin firma. Solo una línea. Debería saber con quién está cenando. Sonia leyó el mensaje 3 veces. Lo cerró. Pero no pudo dormir. ¿Quién sabía que había estado en ese restaurante? ¿Quién tenía ese número? ¿Y por qué esa advertencia llegaba exactamente esa noche, exactamente esa hora, exactamente cuando había dicho que sí? Hay preguntas que se instalan como una astilla pequeña. No duelen todavía. Pero no te dejan en paz. El jueves llegó con sol frío y una llamada de Isabel a las 10 de la mañana. Necesito que vengas al palacio esta tarde. Tengo algo para que te pongas. Isabel, dijo Sonia. No soy su esposa de verdad. Claro que no. Pero mañana hay 40 cámaras y 250 personas que van a mirarte como si lo fueras. Y prefiero que estés cómoda. Una pausa. ¿A qué hora? A las 4. Trae apetito. El cocinero está haciendo pasta al ragú. El Palazzo Aldecoa estaba en el barrio de Brera, detrás de una fachada que no anunciaba nada desde afuera. Adentro era otra cosa. Techos de 4 metros, parquet original y libros en cada pared. No como decoración. Como evidencia de que alguien vivía ahí de verdad. Isabel la recibió en la sala de estar con 2 tazas de café ya servidas. Siéntate. Señaló el sofá junto a la ventana. Sonia se sentó. Miró alrededor. ¿Marcos creció aquí? En este palacio, sí. Isabel trajo las tazas ella misma. Su padre y yo lo compramos cuando la empresa todavía era pequeña. ¿Su esposo no está? Isabel miró el café. Murió hace 6 años. El corazón. Fue rápido. Lo siento. Fue un hombre bueno. Pausa. El collar de tu madre. ¿Cuándo lo perdiste? El año pasado. En mayo. ¿Estabas con ella? Sí. Isabel asintió. No preguntó más. Eso fue lo que Sonia encontró más extraño, supo exactamente cuándo dejar de preguntar. Era una habilidad rara. La mayoría de las personas, cuando alguien menciona una pérdida, siguen preguntando porque sienten que es lo correcto. Isabel sabía que no lo era. Tu madre y yo nos conocimos, dijo de repente. Sonia levantó la vista. ¿Perdona? Hace 15 años. En un retiro en la Toscana. Una semana cerca de Siena. Isabel revolvió el café. Ella se llamaba Lucía, ¿verdad? El aire de la habitación cambió de temperatura. Sí, dijo Sonia, muy quieta. Nos sentamos juntas el primer día porque éramos las 2 únicas que habíamos ido solas. Isabel sonrió, y esta vez era una sonrisa que no tenía nada de estratégica. Lucía llevaba ese collar. Me contó que era de su madre.
Que lo usaba cuando necesitaba recordar que pertenecía a algo más grande que sus propios problemas. Sonia no dijo nada. No podía. Cuando entré al restaurante y te vi, continuó Isabel, vi el collar primero. Antes que tu cara. Y pensé que era imposible. Que era una coincidencia. Pausa. Y luego te miré y pensé que a veces las coincidencias son lo único que tiene sentido. Sonia puso la taza sobre la mesa. Sus manos no temblaban. Pero estaban más quietas de lo normal. El tipo de quietud que requiere esfuerzo. ¿Por eso me eligió? Dijo. ¿No fue por las señoras con diamantes? Las señoras con diamantes fueron la excusa, dijo Isabel simplemente. Pero te elegí a ti. El silencio entre las dos mujeres duró varios segundos. El tipo de silencio que aparece cuando algo real ha sido dicho y necesita espacio para asentarse. Hay algo que necesitas saber, dijo Isabel de repente, con un tono diferente. Sobre la gala de esta noche. Sonia la miró. Habrá una mujer. Se llama Camila Breelán. Pausa cargada. Conoce a Marcos desde hace 7 años. Ha sido su asesora, su confidente y, durante un tiempo, algo más que eso. ¿Debo preocuparme? Isabel la miró directamente. Camila tiene acciones en una empresa que pierde todo si la adquisición de Marcos sale adelante. Pausa. Y esta mañana recibí información de que alguien filtró datos internos de Odacoa Capital a un medio financiero. El tipo de filtración que puede hundir una operación de 9 meses. El nombre aterrizó despacio. ¿Cree que fue ella? Creo que ella tiene los motivos y el acceso. Isabel se puso de pie. Y creo que esta noche va a intentar usar cualquier arma que tenga. Una pausa. Incluyendo ti. Sonia procesó eso. ¿Marcos lo sabe? Sobre la filtración, sí. Sobre Camila específicamente, todavía no. Isabel la miró. Por eso necesito que esta noche estés preparada. ¿Preparada para qué? Para lo que sea que ella decida lanzarte. Aquí el primer secreto que cambia todo. Sonia no le contó a Isabel lo del mensaje de la noche anterior. Todavía no. Pero mientras se ponía el vestido que Isabel había sacado de un armario con la naturalidad de quien presta algo que siempre supo que llegaría a las manos correctas, Sonia pensó en ese mensaje. Debería saber con quién está cenando. ¿Había sido Camila? ¿O alguien más? El Hotel Alvear era lo que su nombre prometía. Un palacio del siglo anterior convertido en la joya más cara de Milán para eventos privados. Columnas de travertino. Techos pintados. Candelabros que valían más que la mayoría de los departamentos de la ciudad. Sonia entró junto a Isabel. No corrió el abrigo de inmediato. Tomó el espacio primero. Miró el salón sin apresurarse. Localizó las salidas, las mesas de honor, los grupos que hablaban demasiado fuerte y los que hablaban demasiado bajo. 12 años de aulas le habían dado eso. La capacidad de leer una sala en 30 segundos. Marcos estaba al otro extremo, de pie junto a un grupo de hombres con expresión controlada. Cuando los vio entrar, su postura cambió apenas. Solo Sonia lo notó. Antes de que cruzaran el salón, Isabel fue interceptada por el director de la fundación. Sonia quedó sola. Tomó una copa de prosecco de una bandeja que pasaba. La sostuvo. Observó. Fue entonces cuando la vio. Camila Breelán tenía esa presencia que precede a la persona. Vestido perfectamente liso. Cabello impecable. Y una sonrisa que llegaba a los labios unos milisegundos antes que a los ojos. Los ojos de Camila encontraron a Sonia casi de inmediato. Algo pasó en su cara. Rápido, pero ahí. Sonia lo reconoció de 12 años de aulas, era el cálculo de alguien que acaba de identificar una amenaza y decide en tiempo real cómo manejarla. Camila caminó hacia ella. Sonia no se movió. Sonia Ferreira. Dijo Camila, con el tono de quien ya sabe todo pero quiere que tú lo sepas también. Qué interesante verte aquí. Buenas noches. Tenemos amigos en común.
Una pausa calculada. Rodrigo Fuentenebro. ¿Te suena? El nombre aterrizó como una piedra en agua quieta. Ondas. Frío. Rodrigo. El hombre con quien había pasado 4 años. El hombre que la había reemplazado antes de que ella tuviera tiempo de entender que había salido mal. Sonia no parpadeó. Me suena. Está aquí esta noche, de hecho. Pausa deliberada. Con su prometida. El golpe fue intencional. Sonia lo absorbió sin mover un músculo. Espero que sean muy felices, dijo. Camila la estudió. Buscaba grietas. Temblores. Cualquier señal de que el golpe había dado en el lugar correcto. No encontró nada. Escucha, dijo Camila, bajando la voz, adoptando el tono de quien está siendo generosa. Entiendo que Isabel Aldecoa puede ser muy persuasiva. Pero Marcos no necesita que nadie lo rescate de nada. Y tú no perteneces aquí. Sonia la miró. La miró de verdad, sin prisa. ¿Sabes qué es interesante? Respondió, con la calma con que explicaría la diferencia entre Kant y Hegel a un alumno de primer año. ¿Que me lo estás diciendo a mí? No a Marcos. No a Isabel. A mí. Camila no respondió. Lo cual significa que no estás preocupada por él. Sonia levantó su copa apenas. Estás preocupada por mí. Eso me parece más interesante que cualquier cosa que hayas dicho hasta ahora. Y se fue. No corrió. No buscó a Isabel ni a Marcos de inmediato. Caminó despacio hacia el interior del salón, dejando que el aire frío de la terraza se quedara detrás de ella. Su corazón iba un poco más rápido de lo normal. Pero sus manos estaban completamente quietas. Marcos apareció a su lado 15 minutos después. Llevaba 2 copas. Le ofreció una sin decir nada. Gracias, dijo Sonia. ¿Cómo fue con Camila? ¿La viste? Vi que se acercó. Pausa. Ella siempre se acerca. Me dijo que no pertenezco aquí. Marcos tomó su copa. ¿Y qué le respondiste? Que me parecía más interesante que estuviera preocupada por mí que por ti. Él la miró. Esa cosa que no era sonrisa pero vivía en el territorio de la sonrisa volvió a su boca. Rodrigo Fuentenebro también está aquí, dijo Sonia. Marcos se puso rígido. ¿Lo sabes? Camila me lo dijo. Con su prometida incluida. Muy deliberadamente. Marcos dejó su copa sobre una repisa cercana. ¿Quieres ir a otro lado? No. Sonia miró el salón. Pero necesito entender algo. ¿Camila sabe lo de la filtración? Marcos la miró fijamente. ¿Qué sabes tú de la filtración? Lo que me dijo Isabel esta tarde. Pausa. ¿Fue Camila? Silencio. Todavía no tenemos pruebas. ¿Pero lo sospechas? Sí. Sonia procesó eso. Luego sacó el teléfono. Buscó el mensaje de la noche anterior. Se lo mostró. Marcos lo leyó. Su expresión no cambió. Pero algo en sus ojos sí. ¿Cuándo llegó esto? Anoche. Después de cenar contigo y con tu madre. ¿Lo tienes guardado? Sí. Bien. Marcos devolvió el teléfono. No lo borres. No pensaba hacerlo. Marcos la miró un momento. ¿Por qué no se lo dijiste a mi madre esta tarde? Porque quería entender primero si estaba conectado con lo que ella me iba a contar. Pausa. Y lo estaba. Marcos asintió despacio. Sonia. ¿Qué? Esta noche puede complicarse. Ya lo era antes de que llegáramos. Él la miró. ¿Tienes miedo? Tengo 8 meses de duelo acumulado, un ex que está aquí con su prometida y una mujer que acaba de decirme que no pertenezco a este mundo. Pausa. Diría que estoy bastante bien. Marcos no respondió de inmediato. Luego, muy despacio, extendió el brazo. No para tomarle la mano. Solo para que ella decidiera. Sonia lo tomó.
Y juntos volvieron al salón. Lo que nadie en esa sala sabía todavía era esto. Camila Breland no había terminado. Solo había empezado. Fue pasada la medianoche cuando Rodrigo la encontró. Sonia estaba junto a la terraza interior, sola por primera vez en horas, cuando escuchó su voz. Sonia. Se volvió. Rodrigo Fuentenebro. Traje. La misma sonrisa que en otro tiempo le había parecido sincera. Su prometida no estaba. No tienes este número, dijo Sonia. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? El mensaje de anoche. Número desconocido. Pausa. ¿Fuiste tú? Él bajó la vista. Eso fue suficiente. Me llamó una mujer, dijo en voz baja. No sé su nombre. Me dijo que si no te avisaba yo primero, iban a usar ciertas cosas de tu pasado para hacerte daño. Para hacerte quedar como alguien con un historial de inestabilidad. Camila. Por supuesto. ¿Qué cosas de mi pasado? Preguntó Sonia. Rodrigo respiró. Cuando presenté la denuncia interna en la Bocconi, comenzó. La denuncia por conflicto de interés entre nosotros fue porque el rector me ofreció el departamento que tú supervisabas. El salón siguió sonando. La música, las conversaciones, los vasos. Todo igual. Y sin embargo algo se detuvo. Sigue, dijo Sonia. No lo hice para hacerte daño. Lo dijo y Sonia supo que en alguna parte de él eso era verdad. La parte más pequeña. Pero tampoco lo hice para protegerte. Lo hice porque quería el departamento y la denuncia era la forma más rápida. Y yo perdí el trabajo, dijo Sonia, con una calma que costaba más de lo que parecía. Sí. ¿Y tú conseguiste el departamento? Sí. Silencio. 4 años, dijo Sonia. 4 años y nunca me lo dijiste. Rodrigo no respondió. Era la respuesta. Sonia lo miró durante un momento. Luego, sin añadir nada más, se dio la vuelta. Espera, dijo él. No. Sonia, lo lamento. Ella se detuvo. No para él. Para ella. Lo sé, dijo, sin volverse. El problema es que el arrepentimiento no te cambia a ti. Solo me cambia a mí, porque tengo que decidir qué hago con él. Y siguió caminando. Encontró a Marcos junto a la puerta de la terraza. No la estaba buscando. Estaba respondiendo un mensaje en el teléfono. Pero cuando la vio, lo guardó. ¿Qué pasó? Rodrigo me confirmó algo. Pausa. El mensaje de anoche fue idea de Camila. Ella lo presionó para que me avisara, para que pareciera que venía de él. Probablemente esperaba que yo me asustara y me fuera antes de que esto llegara más lejos. Marcos procesó eso. ¿Estás bien? Sonia pensó en la pregunta honestamente. Rodrigo fue quien me hizo perder el trabajo en la Bocconi hace 4 años. Pausa. Lo acabo de descubrir. Marcos no dijo lo que dice todo el mundo. No dijo lo siento, no dijo qué difícil, no dijo el tiempo lo cura. Solo la miró. Con esa atención sin filtros que ella ya había aprendido a reconocerle. ¿Eso cambia algo de esta noche? Preguntó. No. Sonia levantó los ojos. Pero cambia algunas cosas de los últimos 4 años. Marcos asintió. Luego dijo algo que ella no esperaba. El lunes es la junta directiva de Aldecoa Capital. La presentación final de la adquisición de Periste él. Pausa. Camila tiene acciones en la empresa rival. Si la adquisición fracasa, ella gana. El equipo de seguridad encontró esta mañana que descargó documentos confidenciales usando un acceso que debería haber expirado hace 2 años. ¿Tienes pruebas? Suficientes para el lunes. ¿Y si intenta usarlo de la Bocconi antes de eso? Que lo intente. Marcos la miró. Lo que ella tiene sobre ti es una denuncia sin fundamento presentada por un hombre que se benefició de ella. Eso no es tu historia. Es la de él. Sonia lo miró. ¿Irás al lunes preparado?
completamente. Pausa. La pregunta es si tú estarás. Sonia no respondió de inmediato. Pero no apartó la mirada. El sábado por la mañana, Milán amaneció gris. Sonia llevaba 20 minutos despierta, con el café en la mano, mirando el canal desde la ventana de su departamento en el Naviglio, cuando el teléfono explotó. Primero una llamada de su prima en Barcelona. Luego mensajes de antiguas colegas. Luego titulares. Abrió la primera notificación. Una foto. Tomada la noche anterior en la terraza del Hotel Alvear. Marcos y Sonia. Él inclinado ligeramente hacia ella mientras hablaban. Ella mirando hacia el jardín, con el collar visible en la garganta. El ángulo. La luz. La manera en que Marcos estaba inclinado. Parecía algo que no era. ¿Quién es la mujer junto al CEO de Odacoa Capital? ¿La misteriosa acompañante de Marcos Aldecoa, romance o estrategia? Las perlas y el multimillonario, la historia que nadie esperaba. Sonia dejó la taza sobre la mesa. Sus manos no temblaban. Eso la sorprendió. Pensó que temblarían. En cambio sintió algo frío y lento bajando por el pecho. No miedo. Algo más antiguo. El reconocimiento de que ya había estado en este lugar antes. Que ya había sido el titular. Que ya sabía lo que se siente cuando tu historia la cuentan personas que no estuvieron ahí. Se quitó el collar y lo puso en su cajita de terciopelo. Solo por hoy. A las 11, llamaron a su puerta. Marcos. Con un abrigo sobre el brazo y 2 vasos de papel en la mano. Café. No sé cómo te gusta, pero traje uno solo y uno con leche. Solo. Entraron. Marcos se quedó de pie junto a la ventana. No fui yo, dijo. La foto. No contraté a nadie. Lo sé. ¿Lo sabes? La persona que tomó esa foto quería que pareciera algo que no es. Y Camila estaba ahí toda la noche con su teléfono. Marcos asintió. El equipo de seguridad ya lo está rastreando. Sonia tomó su café. Lo dejó sobre la mesa. Marcos. ¿Qué? ¿Qué pasa el lunes si Camila decide usarlo de la Bocconi en plena junta? Que lo intente. Pausa. Pero no creo que lo haga ahí. Es demasiado visible. Demasiado arriesgado para ella también. ¿Y si lo hace antes? ¿Esta noche? ¿Mañana? Entonces tú decides qué quieres hacer con eso. Sonia lo miró. ¿Y tú? Yo ya lo decidí. Sus ojos no se apartaban de ella. Lo de la Bocconi no define quién eres. Define quién es Rodrigo. Pausa. Y yo no estoy aquí por Rodrigo. El silencio entre los dos fue largo. Pero era un silencio diferente a todos los anteriores. El tipo de silencio que existe entre personas que ya han decidido algo pero todavía no han dicho las palabras en voz alta. ¿Quieres que vaya el lunes? Preguntó Sonia. Marcos la miró durante un momento largo. No tengo derecho a pedirte eso. No te pregunté si tenías derecho. Pausa. Te pregunté si querías que fuera. Silencio. Sí, dijo finalmente. Quiero que vayas. Entonces iré. Esa noche, Sonia no durmió bien. No era miedo. Era esa energía de antes de algo importante. El tipo de insomnio que tiene una textura diferente a la del insomnio de la angustia. Se levantó a las 2. Se hizo un té. Se sentó a la mesa del escritorio con el collar entre las manos. Lo sostuvo en la palma. Las perlas, pequeñas, perfectamente formadas. Pensó en Camila Brelan. En la manera en que la había mirado. No con odio. Con algo más calculado. La evaluación fría de quien identifica una amenaza y decide en tiempo real cómo eliminarla. Pensó en Rodrigo. En los 4 años. En cómo le había dicho lo lamento con los ojos bajos. En cómo esa frase pequeña podía contener tanto daño acumulado y aún así sonar insuficiente.
Y pensó en algo que no había tenido tiempo de procesar hasta ese momento. Marcos sabía lo de la Bocconi antes de que ella se lo contara. Lo había dicho con una certeza que solo se tiene cuando ya se ha investigado. Lo de la Bocconi no define quién eres. Define quién es Rodrigo. ¿Cuándo lo había investigado? ¿Por qué? ¿Y qué más había? Sonia cerró los ojos. Eso podía ser muchas cosas. Podía ser precaución. Podía ser protección. Podía ser que Marcos Aldecoa, antes de involucrar a alguien en el entorno de su empresa y su familia, simplemente verificara quién era esa persona. Era lo que habría hecho cualquiera en su posición. Y sin embargo, había algo en la idea de ser investigada sin saberlo que le dejaba una sensación extraña. No traición. Algo más parecido al recordatorio de que seguía siendo una desconocida en un mundo que no era el suyo. Que el acuerdo de una noche en un restaurante no convertía los secretos en compartidos. Sostuvo el collar un momento más. Luego lo cerró en la cajita. Mañana hablarían. Esta noche, solo necesitaba dormir. El domingo por la noche llegó algo que no esperaba ninguno de los dos. Un audio. 38 segundos. Distribuido a 5 medios de manera simultánea. Anónimo. La voz de Marcos era inconfundible. Es la primera persona en meses con quien me siento real. No está actuando. No está calculando. Solo es ella. Y no sé qué hacer con eso porque no estoy acostumbrado a que algo así exista en mi mundo. La voz de su asesor. ¿Le has dicho algo? No. Todavía no sé si tengo derecho. Fin del audio. Sonia lo escuchó 3 veces. No porque no lo hubiera entendido la primera, sino porque necesitaba separar las dos cosas que sentía al mismo tiempo y que no se parecían en nada entre sí. La primera, algo cálido e inconveniente que no tenía nombre todavía pero que reconocía como propio. La segunda, furia. Fría. Clara. Sin adornos. Alguien había entrado a una conversación privada y la había convertido en titulares. No por periodismo. Por daño. Para las 10 de la noche, el audio se reproducía en noticieros de 4 países. El CEO que perdió la cabeza. ¿Puede un hombre así manejar una empresa de 800 millones? La mujer detrás del multimillonario, oportunismo o amor real. Sonia se puso de pie. Fue a la cocina. Hizo café. Lo dejó enfriar. Luego fue al dormitorio, abrió la cajita de terciopelo y sostuvo el collar en la palma de la mano. Las perlas eran pequeñas, perfectamente formadas. Ese brillo tenue que tienen las perlas reales, no luminoso, sino vivo. Como algo que respira. Pensó en su madre. En cómo Lucía Ferreira había llevado ese collar a cada cosa que importaba. Pensó en lo que Isabel le había dicho en el palacio. Tu madre lo usaba cuando necesitaba recordar que pertenecía a algo más grande que sus propios problemas. Sonia lo sostuvo un momento más. Luego lo cerró en la cajita. Mañana. Mañana lo usaría. El lunes llegó gris y frío, como suelen llegar los días en que ocurre algo que no se puede deshacer. A las 8 de la mañana, Isabel llegó al departamento de Sonia con una bolsa de tela, una tetera y ese paso firme de quien ya sabe lo que va a pasar y solo necesita que los demás lo sepan también. Te traje sopa, dijo. Y galletas de los bordes crujientes. ¿Por qué siempre traes comida cuando hay una crisis? Porque las crisis duran más con el estómago vacío. Puso todo sobre la mesa de la cocina y se sentó. ¿Escuchaste el audio? Sí. ¿Y? Sonia tomó la taza que Isabel le ofreció. Camila lo grabó en una reunión interna y lo vendió. Pausa. ¿Ya lo confirmaron? Esta mañana. El equipo de seguridad rastreó el archivo. Mismo dispositivo que descargó los documentos de Peristel. Isabel la miró. Marcos lo presenta hoy en la junta. Lo sé. Silencio. Isabel tomó su sopa. No habló por un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Sonia.
Claro. ¿Cuándo le dijo Marcos a su equipo que investigara mi pasado en la Bocconi? Isabel la miró. Sin sorpresa. Solo con esa atención tranquila de quien esperaba la pregunta desde hace rato. La noche después del restaurante, dijo. Antes de invitarte a la gala. Sonia asintió. ¿Y qué encontraron? Que había sido denunciada por un conflicto de interés. Que la denuncia la presentó tu entonces pareja. Que él obtuvo el departamento que tú dirigías 2 semanas después. Y Marcos no me dijo nada. No. Isabel la miró. ¿Te molesta? Sonia pensó en la pregunta honestamente. Me molesta un poco, dijo. No porque lo hiciera. En su lugar yo habría hecho lo mismo. Me molesta porque tuve que descubrirlo por mi cuenta, cuando él ya lo sabía. Isabel asintió. Díselo. ¿Así de simple? Así de simple. Isabel tomó su taza. Los hombres como Marcos aprenden a proteger desde la distancia porque nadie les enseñó a proteger desde la honestidad. Pausa. Díselo. Le hará bien escucharlo. Sonia la miró. ¿Siempre habla de su hijo así? Solo cuando alguien lo merece. Sonia bajó la vista a su sopa. Isabel. ¿Qué? ¿Por qué me eligió realmente? No la historia del collar. No las señoras con diamantes. Pausa. ¿Por qué yo? Isabel la miró durante un momento largo. Luego dejó su taza sobre la mesa. Porque cuando entré a ese restaurante y te vi sola, con ese collar y esa carta de vino sin tocar, reconocí algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué? A alguien que ha decidido no pedir permiso para existir, dijo Isabel. Pero que todavía no sabe que ya no necesita pedirlo. El silencio entre las dos mujeres fue largo. No el silencio incómodo de los desconocidos. El otro. Sonia. ¿Qué? El audio va a intentar convertirte en el objeto de la historia de Marcos. En la distracción. En la pregunta incómoda. Isabel se puso de pie. No lo permitas. Sonia abrió la cajita de terciopelo que estaba sobre la mesa de la cocina. Sostuvo el collar. Isabel la miró. Tu madre lo usaba en los momentos que importaban, dijo en voz baja. Lo sé. Me lo contó. Sonia levantó los ojos. ¿Qué más le contó? Isabel sonrió. La sonrisa pequeña y satisfecha que Sonia ya había aprendido a leer. Que las cosas que empiezan de una manera ridícula normalmente terminan siendo las más reales. Sonia se puso el collar. Lo sintió en el cuello, familiar y exacto. ¿A qué hora es la junta? A las 2. Entonces tengo tiempo. ¿Para qué? Sonia se puso de pie. Para llegar cuando Marcos ya esté hablando. La sala de conferencias de Aldecoa Capital ocupaba el último piso de un edificio de cristal y acero en el centro financiero de Milán. Paredes de vidrio. Luz fría. 2 hileras de sillas para la junta directiva y los invitados. El logo de la empresa en letras plateadas sobre una pared oscura. Y al fondo, una pared entera de ventanas con vista al Duomo. Esa catedral gótica que lleva siglos mirando a Milán cambiar, sin cambiar ella. Sonia llegó 10 minutos antes de las 2. No avisó a nadie. No llamó a Marcos ni a Isabel. Simplemente llegó. Se quedó de pie en el pasillo de entrada, fuera de la sala, mirando a través del vidrio. Los directivos ya estaban en sus sitios. Los asesores legales. Los representantes de las familias accionistas. Prensa especializada al fondo. Camila Brelan llegó 4 minutos antes del inicio. Vestido impecable. Sus ojos encontraron a Sonia casi de inmediato. Algo pasó en su cara. El cálculo de antes. Pero más rápido. Más nervioso. Sonia la sostuvo con la mirada 2 segundos. Luego miró hacia el frente. Marcos entró sin anuncio previo. Se instaló detrás del podio, distribuyó carpetas, confirmó el proyector. Solo una vez, antes de empezar, buscó a Sonia en la sala. Un segundo.
Solo uno. Sonia asintió apenas. Y él empezó. La presentación duró 40 minutos. Marcos habló de números, proyecciones, estrategia. En la diapositiva 16, sin drama, presentó una tabla de conflictos de interés declarados y no declarados. Nombre de Camila Brelan. Porcentaje de acciones en la empresa rival. Fecha de adquisición. Y el token de acceso. El log de descarga. Con fecha, hora y archivo. No hubo acusación verbal. Lo presentó como información. Con la misma voz con que había presentado los números de crecimiento. El silencio que siguió duró 4 segundos. Luego empezaron los movimientos. El asesor legal cruzó algo en sus notas. El representante de los Bernasconi susurró algo. El de los Ferretti levantó la mano. Camila no habló. Sonia la observó una sola vez. Encontró algo que ya no era la máscara perfecta de la gala. Algo más pequeño, más asustado, más parecido a lo que realmente era debajo de todo lo que había construido. Y entonces Camila se levantó. No para hablar de Peristel. Antes de que continúen, dijo, con la voz controlada de quien ha decidido que si cae, cae haciendo ruido, creo que la sala debería saber quién es la persona que eligió Marcos para aparecer en eventos públicos de la empresa. Silencio. Sonia Ferreira, continuó Camila. Es docente de la Bocconi. Separada del cargo por una denuncia de conflicto de interés. Pausa calculada. Un patrón interesante, dado el contexto de hoy. Sonia sintió cómo se concentraba la atención de la sala sobre ella. No era la primera vez que le pasaba. En 12 años de aulas, había estado en salas donde alguien intentaba reducirla a algo más pequeño de lo que era. Había aprendido a sostenerse en esas situaciones. No con rabia. Con presencia. Se levantó. No porque alguien se lo pidiera. Porque era lo que necesitaba hacer. Lo que Camila acaba de decir es en parte cierto, dijo, con esa claridad que viene de no tener nada que esconder. Fui separada de mi cargo en la Bocconi por una denuncia de conflicto de interés. Lo que Camila no dice es que esa denuncia fue presentada por un colega que necesitaba el departamento que yo dirigía. Lo consiguió 2 semanas después. Silencio. No es lo mismo ser denunciada que ser culpable. Y no es lo mismo perder un trabajo que perder la integridad. Miró al resto de la sala. No a Camila. Camila tiene acciones en la empresa que le conviene que esta adquisición fracase. Yo no tengo acciones en nada. No tengo interés en esta operación más allá de que la persona que la presentó merece que se juzgue por sus argumentos y no por quienes están en su sala. Se sentó. No miró a Camila. Miró al frente. Durante 1 segundo, 2, 3, la sala estuvo en silencio. Luego el representante de los Ferretti carraspeó. Creo, dijo, que podemos continuar con la presentación. Y eso fue todo. Camila se sentó. No habló más. Al final, cuando se abrió el espacio de deliberación, pidió permiso para retirarse antes de la votación. No se lo negaron. Se fue con sus tacones sobre el piso de mármol haciendo el mismo sonido de siempre. Pero esta vez era el sonido de algo que se alejaba definitivamente. La votación fue unánime. Aldecoa Capital procedería con la adquisición de Peristel. Cuando la sala se fue vaciando, Marcos se acercó a donde Sonia seguía sentada. No dijo nada de inmediato. Se sentó en la silla de al lado. Miró el Duomo por la ventana. No esperaba que te levantaras, dijo. Nadie lo esperaba. Pausa. Por eso funcionó. Marcos la miró. ¿Cómo estás? Con el corazón en la garganta, dijo, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Pero bien. Él asintió. Gracias, dijo. No me lo agradezcas todavía. ¿Por qué no? Porque cuando agradeces algo antes de tiempo, cierras el capítulo. Sonia lo miró. Y este todavía no está cerrado. Marcos la miró durante un momento.
Esa cosa que no era sonrisa pero vivía en el territorio de la sonrisa volvió a su boca. ¿Qué parte falta? La parte donde me dices qué pasa ahora con todo esto. Con lo que nos dijimos. Con lo que no nos dijimos. Silencio. Isabel apareció en la puerta de la sala. Los miró a ambos. Tuvo la delicadeza de no entrar. Llevo 16 días viviendo en una situación que empezó como un favor a tu madre, dijo Sonia. Y no sé qué es todavía. Pero sé que no me incomoda que exista. Marcos no respondió de inmediato. Porque así procesaba las cosas que importaban. Hay una cosa que sí sé, dijo finalmente. ¿Cuál? Que cuando entraste a esta sala hoy, fue la primera vez en mucho tiempo que entré a una reunión de junta sin calcular todas las salidas posibles antes. Sonia lo miró. Y fue mejor así. El silencio entre los dos fue largo. Pero era el tipo de silencio que existe entre personas que ya han decidido algo y solo necesitan que el momento lo reconozca. Afuera, el domo seguía ahí. Con toda la calma de lo que ha visto pasar demasiadas cosas para sorprenderse de alguna. Isabel carraspeó desde la puerta. El ragú de mañana requiere que alguien vaya al mercado esta tarde. Pausa. ¿O van a quedarse ahí mirándose hasta que se haga de noche? Sonia se rió. Fue una risa corta, inesperada, del tipo que sale cuando algo te devuelve al mundo real de la manera más sencilla posible. Marcos también se rió. Esta vez no fue la sombra de una sonrisa. Fue una sonrisa real. Voy yo al mercado, dijo Sonia. Bien, dijo Isabel. Yo hago la lista. 2 semanas después. Aldecoa Capital anunció el cierre de la adquisición de Peristel en una nota de prensa de 3 párrafos. Sin espectáculo. Solo los números y la fecha de efectividad. Camila Brelan presentó su renuncia la misma semana. Fue aceptada. No hubo comunicado público sobre los motivos. Rodrigo Fuentenebro no volvió a escribir. Sonia se enteró de estas cosas gradualmente, como suelen enterarse las personas que no están en el centro de los eventos sino en su periferia. Isabel se lo contó una tarde mientras tomaban café en el jardín interior del palacio. Un jardín pequeño, con yedra trepando la pared de ladrillo y sillas de hierro alrededor de una mesa redonda. El cielo sobre Milán era de ese azul pálido y limpio que solo ocurre cuando ha llovido la noche anterior. ¿Y Marcos?, preguntó Sonia. Estará aquí en 20 minutos, dijo Isabel, mirando su reloj. Viene del aeropuerto. Estuvo 3 días en Londres para firmar los documentos finales. Sonia sostuvo la taza entre las manos. El collar sobre su clavícula. Isabel. Sí. ¿Sabías que esto iba a pasar? Desde el principio, cuando te sentaste a mi mesa. Isabel la miró. Esa sonrisa pequeña y satisfecha que Sonia ya había aprendido a leer. Sabía que algo iba a pasar, dijo. Las cosas que empiezan de una manera tan ridícula normalmente terminan siendo las más reales. Eso no es una respuesta. Es la respuesta que tengo. Silencio. El jardín tenía ese olor de tierra húmeda y hojas viejas que tiene el otoño cuando ya está decidiendo terminar. ¿Sabías quién era mi madre? Isabel la miró. Reconocí el collar, dijo. Y pensé que quizás era una coincidencia. Y luego pensé que quizás no. Pausa. Y luego pensé que no importaba, porque la mujer que llevaba ese collar merecía estar en esa mesa aunque no hubiera habido ninguna coincidencia. Sonia la miró durante un momento. Gracias, dijo. No me des las gracias a mí, dijo Isabel. Date las gracias a ti. Te sentaste cuando yo te lo pedí. No tenías que hacerlo. El portero electrónico sonó. Isabel se levantó con la agilidad de siempre. Son 20 minutos, murmuró. El hombre no puede llegar tarde ni a propósito. Sonia se quedó sentada en el jardín mientras Isabel iba a abrir. Escuchó los pasos en el pasillo de mármol. La voz de Marcos, más relajada de lo habitual. La respuesta de Isabel, breve, cariñosa. Luego los pasos acercándose.
Marcos apareció en la puerta del jardín con el abrigo todavía puesto y el pelo ligeramente revuelto del viento del aeropuerto. Cuando la vio, algo en su cara cambió de la manera exacta en que había cambiado la primera noche. Como si el espacio se acomodara a ella, no al revés. Se detuvo en el umbral. «Llegas tarde», dijo Sonia. «El avión llegó antes. Había tráfico. Eso lo dicen todos». Marcos entró al jardín. Se sentó en la silla junto a ella, sin quitarse el abrigo todavía. Miraron ambos el jardín un momento. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Bien», dijo Sonia. «De verdad bien, esta vez». Marcos asintió. «Yo también». Isabel apareció desde la cocina con una tetera y tazas. «Té y nada más por ahora», anunció, poniéndolo todo sobre la mesa. «La cena está en 1 hora». Luego volvió adentro con la misma eficiencia con que había hecho todo desde el principio, perfectamente consciente de cuándo sobrar y cuándo faltar. Marcos sirvió el té. Sonia lo miró. «¿Me preguntas algo real?», dijo. Usando las mismas palabras de la primera noche, en el restaurante, cuando todo era absurdo y sin embargo algo en ese absurdo se sentía más honesto que cualquier cosa que había vivido en meses. Marcos la miró. «¿Quieres empezar de verdad?», dijo. «No el acuerdo. No la función. Solo tú y yo, desde aquí». Sonia pensó en los últimos 16 días. En la mesa del restaurante y la pregunta absurda. En el collar y la madre de Isabel y el ragú y el martes con el domo detrás de las ventanas. En todo lo que había perdido antes de que esta historia empezara. Y en todo lo que había decidido que ya era suyo, incluso mientras ocurría. «Sí», dijo. No hubo aplausos. No hubo gran momento. Solo el jardín con sus últimas flores de octubre. El ruido suave de Milán al otro lado del muro. Y una tetera entre dos personas que habían llegado a esa silla desde lugares muy distintos pero que se habían encontrado aquí, en este momento, que era real. Marcos extendió la mano sobre la mesa. No pidió nada. Solo la ofreció, abierta. Sonia puso la suya encima. El collar brilló levemente en la luz de octubre. Las usas cuando tienes suficiente alegría y dolor para sostenerlas. Sí, mamá. Sí. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que una mentira pequeña puede ser el inicio de algo completamente verdadero? ¿O lo que empieza como una farsa nunca puede convertirse en algo real? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te llegó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.